Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a Reciclado Creativo. En este vídeo te mostraré cómo hacer flores reciclando bolsas de plástico. Para hacer las flores podemos usar bolsas de cualquier color. Para las hojas del tallo utilizaremos bolsas verdes. Para este tutorial he escogido estas bolsas de color rosa. También necesitaremos alambre, unas tijeras y unos alicates para cortar el alambre. Cortaremos la bolsa y haremos unas tiras. Para hacer esta flor utilizaremos 4 trozos de 22 centímetros por 10. Pondremos los 4 trozos juntos. Prepararemos el alambre cortando según el tamaño del tallo que queramos hacer. Lo doblaremos por la mitad y lo dejaremos a mano. Tomaremos los 4 trozos juntos y los doblaremos, haciendo una especie de acordeón. Recuerdo cuando era pequeña, hacía esto mismo con una hoja de papel. Lo unía por un lado y hacía un abanico. ¿Tú también has hecho esos abanicos? La diferencia entre el abanico y esta flor es que ahora estamos utilizando 4 capas de bolsas de plástico y que una vez doblado lo uniremos por el centro. Una vez hayamos terminado, utilizaremos el alambre que tenemos preparado y lo pondremos en el centro y daremos vueltas. Abriremos el plástico haciendo un círculo y separaremos las 4 capas de ambos lados. El resultado sorprenderá a todos. Puedes hacer múltiples versiones, por ejemplo, mezclando colores, o se puede hacer con más capas, o de otros tamaños. No te preocupes por hacerlas perfectas. Ya la tenemos casi terminada. Llega el momento de terminar de dar forma. Podemos redondear cortando con las tijeras. De esta forma parecería una peonía. Si recortamos mucho más, le daremos otro aspecto. Al dejar el corazón, el resultado será más parecido a un clavel. Aquí puedes ver la diferencia. Con bolsas de color verde recortaremos unas hojas para el tallo. Necesitaremos unas tiras. Podemos hacer muchas hojas al mismo tiempo. Recortaremos las tiras dejando 2 puntas. Cortaremos unos alambres. Tomaremos el plástico recortado de color verde, lo giraremos por el centro y pondremos un alambre alrededor. Las hojas verdes podemos hacerlas de diferentes tonos. Trenzaremos el alambre de las hojas con el alambre del tallo de la flor. También podemos trenzar los tallos de las 2 flores y añadir más hojas. Este es el resultado.
Solamente hemos necesitado 4 recortes de bolsas de plástico de 22 centímetros por 10 para cada flor. También puedes probar con diferentes tamaños. Y con diferentes colores. Espero que te haya gustado esta idea y que pueda servirte de inspiración para reciclar bolsas de plástico. ¡Hasta la próxima!